Entonces quiero agradecer muchísimo, felicitar a Isaac por el premio Biblioteca Breve y a Marta por acompañarnos hoy también. Y un pequeño guiño a los amigos de SOCIR, que son los que nos han puesto hoy a huevo poder tenerlos aquí a los dos juntos. Entonces, bueno, creo que Isaac y Marta son dos voces de la literatura contemporánea que tienen muchas cosas en común, en la forma de fijar en la ficción, lo que no es ficción, el mundo. Sobre todo porque los dos creo que nos hacen sonreír para que luego se nos congele la mueca en la cara. Así que va a ser un placer verlos dialogar, conversar y, bueno, aprovecho para felicitaros a todos el Día del Libro por si llueve mucho y no nos vemos demasiado. Buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy muy contenta de volver a Letras Corsarias otra vez. Aprovecho la ocasión para recordaros que yo soy la madrina de esta librería. Escribí una cosa ahí de madrina y yo soy la madrina de esta librería, con lo cual me siento lógicamente muy a gusto, porque tengo la sensación de que estoy verdaderamente en mi casa. Y además estoy especialmente contenta y especialmente en mi casa porque Isaac y yo esta mañana hemos decidido que éramos como Brangelina pero sin estar casados. O sea, tenemos así como una relación pareja, de hecho, cultural. Hemos ido a muchos sitios juntos, es un rollo invitarnos a los dos a la vez porque nos hacemos así. Sí, tal cual. Hay bastante poco debate y bastante poca polémica, pero también creo que hay una visión de la literatura y de la realidad que puede ser pues, importante compartir, ¿no? Para mí, presentar a Isaac cada vez es más difícil porque utilizando la cultura popular, chovi-chova, yo cada día lo quiero más y entonces no soy objetiva en absoluto, ni lo pretendo bajo ningún concepto. Esta mañana recordábamos precisamente que Isaac y yo nos conocimos a través de un amigo común, que era José Manuel Zendón, fotoperiodista que fue secuestrado en Somalia, no sé si os acordaréis, noticia que por cierto nos dio Isaac, nos llamó por teléfono para decirnos que habían secuestrado a nuestro amigo Zendón en Somalia. Y Zendón era alumno mío y siempre me decía, tienes que leer a Isaac Rosa, tienes que leer. ¿Quién es ese? Yo no sé quién es ese. Y por fin lo leí y le dije, Zendón, tienes un 10, buena recomendación. Y ya a partir de ese momento pues ya estamos haciendo como un camino junto, y yo siento que además de las afinidades políticas y de las afinidades literarias, yo lo siento, como os decía, casi como familia. Hemos compartido juntos un montón de cosas. Una de las más excéntricas que yo recuerdo últimamente fue un viaje a París. Isaac y Rosa y yo fuimos juntos a París antes de la pandemia para hablar en una universidad cuyo nombre he olvidado, mucho que lo siento, sobre los nuevos realismos. Y antes de hablar de los nuevos realismos en la universidad, estuvimos paseando por un París absolutamente desierto e irreconocible, no por la pandemia, sino por los chalecos amarillos. La policía, el ejército tenía cortado toda la ciudad de París. Y recuerdo que Isaac me llevaba a Matacaballo con primero porque es mucho más alto que yo y me puede llevar a Matacaballo a cualquier sitio, su zancada es más larga, pero él tenía un empeño especialísimo en encontrarse con los chalecos rojos, yo no. Él es un escritor documental, periodístico, y yo no. Íbamos por todo París persiguiendo a ver si dábamos con los chalecos amarillos. Y total, en esta época, qué más da, rojo, amarillo, ¿quién lo va a notar? Qué tontería. Y aparte de la situación esa extraña, pasó algo todavía más extraño para mí, porque Isaac me empezó a preguntar sobre mi infancia en Benidorm y yo le conté los apartamentos en los que habíamos vivido y tal, y nos sentamos a tomar una cerveza y de repente empezaron a llegarnos al móvil avisos de apartamentos en Benidorm. Entonces, Isaac a mí siempre me había intentado convencer de que vivíamos en una sociedad de vigilancia terrible, cámaras y tal, y yo decía, qué exagerado eres y tal. Le dije, tienes razón. Entonces vivimos esa experiencia ahí y juntos y en directo, ¿no? Y bueno, pues, hemos venido aquí, aparte de soltaros este rollo familiar para que veáis cuáles son nuestras experiencias compartidas, para hablar especialmente y para celebrar esta novela tan estupenda, Lugar Seguro, por la que Isaac Rosa ha ganado el premio Biblioteca Breve. Esta mañana lo comentábamos en el acto que hemos tenido en la Facultad de Ciencias Sociales,
que Isaac Rosa es un escritor comprometido porque está simultáneamente comprometido con los fondos y con las formas de la literatura, o con las fondas y con los formos, si queremos ser ahora genéricamente correctos, ¿no? Y por una parte aúna la lucidez en el diagnóstico político con una búsqueda retórica que es simultánea e inseparable de su trabajo como escritor. O sea, él podría tener una gran lucidez política y una gran capacidad de diagnóstico y una imaginación maravillosa, pero al mismo tiempo eso lo tiene que combinar con una sabiduría retórica para ser verdaderamente reconocido como el gran escritor que es, ¿no? Y de hecho, en muchas novelas de Isaac hay siempre un reto que tiene que ver con su capacidad para experimentar con los moldes más convencionales de la novela y con el lenguaje. Pensad en la trayectoria de Isaac, pensad en novelas, yo que sé, como La mano invisible, esos escenarios, esa imaginación que él tiene. Entonces, creo que esto es muy importante constatarlo, porque en esta novela yo veo un poco un giro, veo una línea más clara, veo un realismo menos experimental y probablemente mucho más empático con los lectores y con las lectoras. ¿Hay alguna razón para que hayas cambiado tu deriva estilística? Bueno, buenas tardes, lo primero, y buenas tardes a todas y a todos, y gracias por acompañarnos, y gracias a Rafa y a los Corsarios por acogernos otra vez en Letras Corsarias, esta librería fantástica, en la que además nos hemos juntado tantos lectores, tantos amigos, tanta gente que veo aquí que ya conozco de otras veces que he venido a Letras Corsarias, de veces anteriores, tantos ya amigos que considero, familia, tengo también por ahí que han venido familia mía, sociólogos admirables también. Sociólogos, hay sociólogos, bueno, ya, por favor, nos caemos de espaldas ya. Yo eso lo que digo. Yo decir que nos hemos juntado un grupo de gente con la que da gusto estar, y yo siempre pienso cuando coincidimos de repente en un espacio, tanta gente querida, tanta gente apreciada, tanta gente también admirable, ¿no? Yo pienso en una cosa que digo en la novela, ¿no? En mi novela, ya voy con lo que me preguntas, Marta. Sí. En la novela hay un momento donde se habla de los búnkeres, ¿no? La novela, que es de un vendedor de búnkeres, y se dice que si un día necesitamos un búnker, ¿no? Si un día de verdad necesitáramos un búnker porque ocurriera algo que lo justificara, no un búnker metafórico, sino un búnker de verdad, sería mejor tener un búnker colectivo, ¿no? Un búnker donde cupiéramos mucho, que un búnker pequeño, ¿no? Un búnker individual o familiar, ¿no? Como los que vende el protagonista. Por la lógica de que si un día pasa algo y nos tenemos que meter en un búnker y tenemos que sobrevivir unos cuantos días, si estás tú solo con los tuyos, con tu familia, das para lo que das, ¿no? Es decir, tu capacidad y tu saber. Mientras que si en un búnker estamos muchos, pues puede ser que si ocurre algo, si lo necesitamos, puede ser que haya un médico, no sé si hay algún médico en la sala, como me preguntan siempre, puede ser que haya alguien que sepa de ingeniería, que sepa arreglar cosas, puede ser que haya un sociólogo, que haga falta un sociólogo para un momento dado en el apocalipsis, ¿no? Entonces, quiero decir esto, que yo, si algún día necesitamos un búnker, yo en mi búnker, que quiero que sea grande y colectivo, muchos de vosotros seguro que querría que estuvierais allí también. O sea, sería mucho Pero bueno, quiero dar las gracias también a nuestro sociólogo, a Sofil, porque gracias a ellos ha surgido también esta presentación con Marta. Es decir, hemos venido los dos a un seminario y a una jornada en la universidad con ellos, y gracias a ello he tenido la suerte de no solamente venir a Letras Corsarias, no solamente estar aquí presentando novelas, sino además contar con una compañera de presentación de lujo como Marta, de la que ya ha contado ella nuestras intimidades. No hace falta que yo insista en lo que nos queremos y en el tiempo que llevamos, no. Y que en efecto somos ya la Brangelina de la literatura. De hecho, esta mañana hablamos de broma de que tenemos que shipear nuestros nombres también. Sí. Tenemos que hacernos no sé si Isarta o Marticha, no sé cómo sería. Yo creo que haríamos los apellidos mejor, seríamos Rosan, una cosa así. Rosan, podría salir, ¿no? Pero el caso es que tengo la suerte de tener a Marta, que es, entre otras cosas, una amiga y una lectora y una escritora generosísima, y tan generosa como para acompañarme en la presentación y resistirse, porque se va a resistir, aunque yo lo voy a intentar, a que no solo presentemos mi libro, porque Marta acaba de sacar también un libro, que yo me lo he traído también, la enciclopedia secreta de Marta Sáenz, que lo tengo leído y anotado, ya te lo he enseñado antes, porque la propuesta inicial, cuando íbamos a ver los dos juntos, la propuesta inicial era hacer una presentación cruzada. Que es algo que ya hemos hecho alguna vez, pero hemos hecho tantas cosas juntas. Yo creo que alguna vez no hemos hecho una presentación cruzada. Pero calla, no insistas en todas las cosas que hemos hecho. Hemos hecho, la idea inicial era hacer una presentación cruzada, hablar de nuestros libros, hablar de nuestra literatura, hablar de su libro y del mío,
Y Marta, como es así de generosa, dijo, no, vamos a hablar del libro de Isaac, vamos a hablar de su premio, vamos a hablar de su novela, y aunque se va a resistir, aunque yo sé que se va a negar, yo voy a conseguir luego que hablemos también de su enciclopedia secreta, que para eso me la he traído, ¿no? Voy con tu pregunta, Marta. Eso, venga. Me preguntabas por qué el estilo de esta novela, ¿no? Bueno, yo cada novela, es decir, más allá de que responda a un afán experimentador o a una búsqueda permanente de nuevas formas y tal, responde muchas veces a un criterio de eficacia, es decir, cuál es la mejor forma de contar esta historia, ¿no? Que ahí siempre hay una parte de indagación formal, de la que hemos hablado esta mañana mucho, pero responde a un criterio de eficacia, de que, decir, ¿cómo puedo contar esta historia de la mejor manera posible, ¿no? Contar esta historia y poner en circulación o poner sobre la mesa una serie de ideas que están ahí en la novela que quiero que aparezcan, ¿no? Y en esta novela yo necesitaba un narrador como el que tengo, ¿no? Como Segismundo García, ¿no? Yo necesitaba a alguien que hablara en primera persona, que fuera ese narrador, que hablara dirigiéndose a alguien, en este caso dirigiéndose a su padre, que hablara desde donde él habla, por un lado desde el resentimiento en muchas direcciones, el resentimiento hacia su padre, el resentimiento hacia los que están arriba, el resentimiento hacia los llamados botijeros, el resentimiento que hablara también desde una mirada, desde una visión del mundo, desde una posición del mundo, desde la de un vendedor de búnkeres, desde alguien que cree en el sálvese quien pueda, desde alguien que no cree en las posibilidades de que las cosas cambien, de que podamos salir adelante, porque en efecto vende búnkeres, ¿no? Alguien que es un cínico, que es un descreído, que se burla de todo, que no se toma nada en serio, ¿no? Que dispara en todas direcciones, que no deja nada en pie, que dispara en todas direcciones, a veces acierta, a veces da en el blanco, y entonces necesitaba este tipo de narración, ¿no? Necesitaba tuve muchas dudas si meter alguna otra voz, si probar otras formas literarias también, ¿no? Pero en este caso quería un narrador como él, una primera persona, un narrador que estos días tengo que aclarar mucho que no soy yo, es decir, que tú sabes que eso pasa mucho cuando una novela está escrita en primera persona, que tenemos ese malentendido habitual de confundir al narrador con el autor, y yo llevo ya unas cuantas semanas aclarando que no soy Segismundo García porque me ponen en mi boca las opiniones de Segismundo, lo que él va soltando, ¿no? Y ya me han preguntado en alguna entrevista, alguna presentación, ¿y por qué dices por qué te metes de esta manera con los activistas que hacen tal? ¿Por qué defiendes que...? Entonces, no, yo necesitaba este narrador, como digo, que es un narrador, como decía, cínico, descreído, resentido, burlón, que puede tener su lado divertido también, que puede tener sus momentos de lucidez también, ¿no? Que no quería que fuera tan simple, aunque no fuera un cuñado, ¿no? Sino que tuviera esa lucidez con la que en muchos momentos nos podemos reconocer. Y que fuera también un narrador desde esa mirada negativa que tiene, desde esa mirada de misántropo prácticamente, que no cree en ninguna posibilidad de mejora humana, ¿no? Desde ese sálvese que fuera un narrador distópico. Es decir, yo no quería escribir una novela distópica del futuro, pero sí con un narrador distópico que distopiza todo lo que ve, ¿no? Y digamos que lo que intentaba con esta novela, y es donde puede estar, como te pregunta, el desafío de la novela, donde puede estar esa parte formal, tiene que ver no tanto con la escritura, sino con la lectura, tiene que ver con la manera en que se le ofrece el libro al lector y cómo lo va a leer. Y digo esto porque el libro lleva un mes y medio en la calle, ya me estoy encontrando con las primeras lecturas, por supuesto las reseñas, las presentadoras y presentadores que me acompañan, ¿no? Y voy viendo cómo leen unos y otros la novela, y tengo mucha curiosidad por cómo la has leído tú, ¿no? Porque desde el momento en que tenemos a un narrador que nos cuenta todo, nos cuenta la historia, nos cuenta lo que le pasa en ese día, nos cuenta lo que le pasa en su vida, nos cuenta lo que ve, con lo que se cruza, lo que hacen los demás, lo que hacen quienes intentan cambiar las cosas, el lector puede dar crédito a Segismundo, no fiarse de él, quiero decir, puede comprarle el discurso, puede dar por bueno su relato, puede creerse lo que le está contando, o puede dudar y pensar que le está vendiendo algo, que le está vendiendo un búnker, ¿no? Que le está colando tu mercancía, ¿no? Y esa es la parte que te digo de la novela, hace que me encuentre con lecturas muy diferentes, ¿no? Que digamos que el nivel el plano de indagación en este caso tiene que ver con eso, con la posición del lector, porque veo que hay lectores que te compran todo el paquete de Segismundo, ¿no? Y entonces leen una novela distópica, una novela desesperanzada, una novela donde no hay nada, no queda nada en pie, ¿no? Porque leen literal a Segismundo, pero me encuentro también quien lee desde el otro lado y lee contra Segismundo, y lee dándole la vuelta a su discurso, desconfiando de un vendedor de búnkeres y intentando ir más allá de lo que él cuenta y darle la vuelta y leer entre líneas lo que él hace, y entonces se encuentra lo contrario, se encuentra una novela botijera, a la novela, ¿no?
Ya no sé qué preguntarle. No, vamos a ver si yo te iba a preguntar más adelante, porque eso que has dicho respecto a los lectores, respecto al pacto de lectura, para mí una de las cosas más singulares del libro precisamente tiene que ver con el hecho de que yo voy leyendo el libro y a mí lo que me pasa es que yo me siento empática con la mirada cínica y me siento empática con la mirada descreída y me siento empática con la acidez y el sentido del humor de Segismundo, y esa empatía hace que me genere una gran compasión el personaje, incluso que me dé mucha pena, y que el mundo botijero, porque el mundo botijero es el mundo botijero o ecocomunal, Isaac es maravilloso a la hora de inventarse neologismos, mucho mejor que los de Vox, hace neologismos pero infinitamente mejores. Sin embargo, ese mundo ecocomunal y botijero a mí me resulta ecocomunal, perdona. Me resulta distópico, me resulta siniestro. O sea, a mí una gente que vive junta y bebe refrescos extremeños y te dice que los sábados por la noche hacen fiestas, a mí me dan miedo. Y entonces yo creo que es una novela que nos coloca a muchas personas críticas con el capitalismo y que nos llamamos anticapitalistas, que nos coloca frente a nuestros propios escepticismos, frente a nuestras propias miserias, frente a nuestra escasa capacidad de imaginación política, como decíamos esta mañana, y nos hace ver hasta qué punto nos hemos convertido todos en unos socialdemócratas de mierda, que era el marbete acuñado. Entonces, a mí esto es lo que me ha perturbado tremendamente de la novela, y creo que en ese sentido la novela es tremendamente eficaz y que el narrador efectivamente solamente podía ser Segismundo. Segismundo el segundo Segismundo, entre esta saga de Segismundos. Luego también, claro, Segismundo me parece un narrador maravilloso y privilegiado, porque Segismundo es el narrador que está en el umbral. Segismundo no es su padre y Segismundo no es su hijo. Esto que digo parece de cajón, pero no lo es. O sea, narrar desde el umbral, narrar desde ni un lado ni el otro de la ventana, es probablemente el lugar más privilegiado para poder contar una historia desde esa inseguridad que nos permite ver todos los matices, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo con tu narrador me quito el sombrero, y al mismo tiempo tu artefacto novelesco me parece muy peligroso, porque nos coloca a mí personalmente me coloca en un filo de vulnerabilidad que no me gusta nada. Sí, yo quería un narrador, como decía, ¿no? Un Segismundo que te provoca dudas como lector, ¿no? Que te sitúa en una posición incómoda, por supuesto, que en algunos momentos te puede producir rechazo, ¿no? Por lo que dice, por lo que hace, por esa mirada que tiene, pero que otras veces puedes coincidir con él, pues puedes ser un poco Segismunda tú también, ¿no? Yo soy muy Segismunda. Tus momentos Segismunda. Yo no voy a tomar refrescos extremeños nunca. Pero ahora voy con los refrescos extremeños. Además tenemos extremeños por aquí, o sea que ten cuidado con los refrescos extremeños. No tengo nada contra los extremeños, pero contra los refrescos extremeños sí. A lo que me refería antes, por eso hablaba de las lecturas que me voy encontrando, ¿no? Porque Segismundo es el que nos lo cuenta todo, ¿no? Salvo un momento en que toma la palabra una de las activistas, ¿no? Pero hasta entonces lo que sabemos de los que él llama botijeros, ¿no? Que son los comunales, que son quienes intentan cambiar las cosas, quienes están apostando por otra vía que no sea el búnker, quienes están proponiendo otras prácticas, otras formas de vida, otras propuestas, ¿no? Hasta ese momento, hasta que aparece el activista, todo lo que sabemos es lo que nos cuenta Segismundo. Lo que nos cuenta alguien que insisto, vende búnkeres, desconfía de quien intenta cambiar las cosas, que además siente también resentimiento hacia los llamados botijeros, porque las dos mujeres de su vida se están haciendo botijeras también, porque son quienes amenazan su negocio además, porque si eso sale adelante no va a vender un búnker ya, ¿no? Y entonces la duda que yo quería plantear con la novela, ¿no? Es para los lectores, a los lectores que, como digo, le compren más o menos la mercancía de Segismundo, se sientan más o menos Segismunda. La duda es esa, ¿no? Es hasta qué punto lo que él nos está contando es así, ¿no? Hasta qué punto los llamados comunales o botijeros son lo que él dice que son unos hippies que buscan experiencias y que están haciéndolo, como él dice, la revolucioncita de cada generación, ¿no? Y que luego quedará en poca cosa, y que además se dedican a hacer cosas más cosméticas que otra cosa, que esto no sirve para nada porque los problemas que hay son otros, o si realmente ahí habría algo más, ¿no? Si ahí puede haber un potencial de transformación que Segismundo no ve, o que no quiere que veamos, ¿no? Porque, como digo, es un vendedor de
de búnkeres, ¿no? Pero yo quería también un narrador a la hora de hablar de quienes intentan cambiar las cosas, que todo lo que aparece en la novela, además, toda esa parte de los comunales, los botijeros, está basado en lo ya existente, quiero decir, en lo que muchos colectivos, activistas, comunidades están intentando hacer ya en barrios, en pueblos, en cooperativas, en el colegio de tus hijos, en un montón de espacios donde se intentan cambiar las cosas, se intentan hacer otras formas, como digo, de organizarnos, de trabajar, de cuidarnos, de repartir. Yo quería un narrador que fuera el que nos lo contara desde esa acidez y ese cinismo, pero también desde esos momentos de lucidez que puede tener, ¿no? Porque yo quería, con ese narrador, evitar, por mi parte, lo que podría haber sido una cierta idealización de quienes intentan cambiar las cosas, ¿no? A la que yo me puedo sentir muy, muy cercano, pero además señalar, como lo hace él desde la crítica más tremenda, ¿no? Señalar cuáles son las limitaciones, los problemas y las contradicciones de los intentos de cambiar las cosas, ¿no? De ese activismo, ¿no? De quienes intentan transformar las cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que queda, lo que el libro plantea es la pregunta, ¿no? La pregunta que deja el libro es, pensando en el futuro, además, ¿no? En ese futuro que tenemos por delante, al que se refiere la novela, en no muchos años, después de la pandemia, después de la guerra, con todo lo que tenemos además encima y que hemos ido aplazando, pero que en algún momento tenemos que resolver. La pregunta es, ¿qué futuro? ¿No? O sea, ¿qué futuro queremos? ¿Hacia qué futuro vamos? ¿Qué futuro estamos dispuestos a pelear? ¿No? El futuro son los búnkeres, o sea, el futuro es la insistente distopía, la rutinaria distopía que nos enfrenta al futuro. El futuro es sálvese quien pueda, el búscate tu lugar seguro, ¿no? Ponte a salvo. O hay otra posibilidad, es decir, y esa otra posibilidad puede pasar por propuestas como la que hacen los comunales, puede ser un inicio de algo, puede ser que eso luego creciera, como dice el activista, como dice Gaia, que también ella nos intenta vender su mercancía, como hace Segismundo, ¿no? Si lo puedes comprar o no. Puede ser que eso sea el principio de algo y que realmente vaya más, y que sea la semilla de algo más grande, y sobre todo, puede eso ser lo que consiga un cambio de mentalidad, un nuevo sentido común, que eso es lo más difícil de conseguir para los cambios que tenemos por delante, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿qué futuro tenemos? Tenemos los búnkeres, tenemos los comunales, ¿qué futuro? No teniendo ahora mismo en el horizonte que sepamos ninguna revolución cercana, no esperando tampoco cambios que vengan por parte de un gobierno que de repente haga una transformación radical. ¿Qué futuro es el que tenemos? ¿Qué futuro es el que estamos dispuestos, ¿no? Y dentro de ese futuro, con el que tenemos por delante, ¿no? Hay una serie de temas que están ahí, que yo con la novela quería poner sobre la mesa, ¿no? Quería abrir, que tiene que ver además con una serie de autores, de pensadores, de activistas también que aparecen en los agradecimientos al final del libro, que es gente que viene pensando precisamente en eso, en qué futuro tenemos por delante, en qué debemos hacer, en qué podemos hacer, ¿no? En cuáles son también las limitaciones que tenemos, pero también las urgencias que tenemos, ¿no? Y lo que pone sobre la mesa la novela son una serie de temas, como digo, que tenemos que enfrentar, que no sabemos cómo enfrentar, que hemos ido dejando, ¿no? Pero que son los que plantean realmente los botijeros. Otra cosa es que tengan razón como lo hacen o no. Pero ellos están hablando, por ejemplo, de dos temas que hoy los tenemos abiertos en canal y que algo tenemos que hacer con ellos, y que con la guerra además han aparecido más todavía, que son el tema energético, o sea, el tema energético en relación con la emergencia climática además, ellos están trabajando en el tema energético, y el tema de la soberanía alimentaria, que es uno de los temas gordísimos que tenemos ahí sobre la mesa y que vamos dejando hasta que de repente se nos quedan desabastecidos las fruterías y los mercados o suben los precios, ¿no? Y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, y ahora voy con los refrescos tremendos, ¿no? Hay un debate que plantea el libro, ¿no? que es donde Segismundo entra ya a saco contra los botijeros, ¿no? Que es ese límite que él dice del deseo, ¿no? Es decir, de por mucho que intentéis, por mucho que propongáis, por mucho que hagáis estas propuestas en experiencia, que queráis cambiar los barrios, que intentéis proponer otras formas de vida, dice, hay un límite con el que habéis hecho con el que es el deseo, ¿no? Es decir, o sea, podéis, como él dice, podéis prohibirnos que viajemos en avión, que viajemos tanto en avión, pero no podéis impedir que deseemos viajar y que deseemos ir a Nueva York, aunque la mayoría no vayamos a Nueva York en la vida, pero que deseemos ir a Nueva York, ¿no? Dice ese límite del deseo. Ese límite del deseo que enfrenta ciertas formas de consumo, que incluirían los refrescos de multinacional, frente a otras posibilidades, que serían los refrescos extremeños, en este caso, los refrescos de producción de otro tipo, ¿no? Pero eso tiene que ver con ese futuro, con esa posibilidad de futuro a la que tenemos que enfrentarnos, en la que tenemos que pensar, de la que tenemos mucho que imaginar también, que tenemos un trabajo de imaginación muy importante de qué estamos dispuestos, porque si no, yo no sé si los botijeros podrían llegar a alguna parte o se quedarían en nada, si realmente ahí hay un potencial de algo, si Segismundo tiene razón y la revolución de cada generación,
si se van a quedar solo en los barrios y los pueblos, y entonces eso es como una ampliación del búnker, es como hacer un búnker más grande, ¿no? En el que caben más gente, en el que nos podemos sentir más seguros, pero no deja de ser un búnker ampliado. Entonces digo, no sé si ese es el camino, yo lo dejo ahí como posibilidad, con algunas propuestas que están sobre la mesa, que están en juego, pero si no es eso, claro, la alternativa es el búnker. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿No? Lo que han dado de sí los refrescos extremeños, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Esta mañana precisamente estábamos comentando también en que en las novelas de Isaac, al final, y él lo acaba de decir, hay una serie de agradecimientos bastante larga que tiene que ver con sus lecturas, con sus referentes, con los estímulos intelectuales que a él le llevan en un momento determinado a formular los temas y las soluciones de sus novelas. Entonces yo creo que esta novela es especialmente sobresaliente en intentar ofrecer unas formas de reflexión, unas formas de plantear los modelos sociales desde el optimismo, desde la confianza en el futuro, precisamente cuando estamos viviendo, yo creo que una de las épocas más devastadoras desde el punto de vista de las cosas que están pasando de golpe, ¿no? O sea, quiero decir, la devastación en el planeta, el problema alimentario, las guerras, las pandemias y todo lo demás. Entonces, a mí me gustaría preguntarte un poco, Isaac, hasta en qué medida tú encuentras tus referencias, esta mañana lo has dicho, pero estas personas no estaban, creo, esta mañana, en qué medida tus referencias están en el ensayo, porque yo en esta novela, además de encontrar muchas referencias dentro del ensayo, encuentro también referencias en el mundo de la ciencia ficción y encuentro referencias, evidentemente, en el mundo de la picaresca. E incluso me acuerdo de un escritor que a ti y a mí nos gusta mucho, que es Miguel Espinosa. Sí. Cuéntame. Una buena referencia que está siempre ahí de fondo, ¿no? Escuela de Mandarines, que es una novela que si no habéis leído en algún momento de vuestra vida tenéis que leer. Sí. Y la fea burguesía. Y la fea burguesía. Es maravillosa. Sí, o sea, en la novela, como decía antes, aparece una serie de temas, de ideas, de debates, de discusiones, ¿no? Que están ahí, en las que a veces participa Segismundo, en las que a veces nos lo cuenta él, lo pone de fondo, pero que tienen que ver con esas discusiones, esos debates a los que yo he puesto nombre al final del libro, ¿no? De una serie de autores que vienen pensando sobre ello y que todos apuntan a lo mismo, ¿no? A esa mirada al futuro. En efecto, un futuro en el que cabe poco optimismo, casi ni siquiera ya optimismo de la voluntad, o sea, de la razón descartado, pero casi ya no nos queda de la voluntad, ¿no? Ese futuro que se nos ha ido ensombreciendo cada vez más, que de pronto hoy hablar del futuro, intentar hacerlo con optimismo, con lo que tenemos encima, pues parece improbable, ¿no? Y sin embargo, pese a todo, tenemos por delante una serie de retos, de urgencias, de necesidades, de obligaciones a las que no podemos resignarnos a esperar que llegue ese futuro que nos anuncian oscuro, terrible, distópico, apocalíptico, como si fuera una ley de la naturaleza, ¿no? Como si fuera un fenómeno natural, un fenómeno meteorológico que va a pasar sí o sí, ¿no? No, o sea, yo, sin ponerme tampoco en plan Mr. Wonderful, pero yo creo que el futuro en buena parte está mucho en lo que hagamos hoy. Y hay un margen todavía muy grande para nosotros. Yo no creo que sea, como dicen muchos colapsólogos, ¿no? Que están permanentemente anunciando ya el colapso, que ya es inminente, y surgen esos debates de los que se ríe Segismundo, de si podemos frenar el colapso o mejor lo aceleramos para que pase rápido y podamos construir otra cosa, ¿no? Yo no creo, frente a todos esos colapsólogos, que sea demasiado tarde. O sea, yo creo que todavía hay tiempo. Se va haciendo tarde, claro, se va haciendo tarde para ciertas decisiones, para ciertas medidas, para ciertos cambios, pero no creo que sea tarde, ¿no? Y sí creo que en ese futuro caben todavía otras posibilidades, caben otras alternativas. Es decir, cuando pensamos en los años que tenemos por delante, comparado además con lo que llevamos, con las décadas que llevamos del siglo XXI, de este siglo XXI, que no hace falta recordarlo, comenzó el 11S y luego desde ahí ha sido un non-stop, ¿no? de sustos, ¿no? de todo tipo, y ahora ya además apenas hemos salido de la pandemia, nos metemos en una guerra, ¿no? Pero lo único que sabemos de ese futuro, del futuro que tenemos por delante, lo único que sabemos es que es incierto, y de ahí incertidumbre total, ¿no? Incertidumbre absoluta. Pero en esa incertidumbre caben muchas cosas. Incluso caben cosas que no esperamos hoy, que a lo mejor ocurren, ¿no? Y que no sabemos por dónde saldrán. Ya digo, no me voy a poner mi segundo, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y yo pienso en dos ideas, por intentar traer un poco de optimismo a este momento sombrío en el que vivimos, ¿no? En dos ideas de dos pensadores que me interesan mucho y que miran hacia ese futuro, ¿no? Por dar un poco de luz, ¿no? Nunca mejor dicho. Por un lado, Josep Fontana, historiador,
falleció hace unos años y que para mí es uno de los grandes intelectuales que hemos tenido en España en muchos años, y por otro Rebecca Solnit, que es una estadounidense, a la que cito también en el agradecimiento porque hay un libro suyo además fundamental en esta novela, pero cualquiera de sus escritos, ¿no? Y pensando en el futuro, dos ideas de ellos que yo tenía sobre la mesa también, pensando en esa posibilidad de futuro, ¿no? En el caso de Fontana, recuerdo algo que dijo hace unos años, antes de morir, ¿no? Cuando estábamos en lo he contado más veces, a lo mejor hasta lo he contado aquí en Letras Corsarias, si me perdonáis si me repito, ¿no? Porque es una idea que la tengo ya para hacerme una camiseta, ¿no? Josep Fontana, cuando estábamos en lo peor de la crisis, ¿no? De la anterior crisis, o la penúltima, ya no sé cuál, ¿no? La de 2007-2008, cuando estábamos ahí hacia el 2012-2013, en los peores momentos, cuando se nos venía todo abajo, estaban las primas de riesgo, las contrarreformas, la austeridad, Grecia, o sea, estábamos en ese momento terrible, ¿no? Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Todo eso en el que estábamos. Sí. Pues recuerdo que le hicieron una entrevista a Fontana en la que le preguntaban como historiador, como intelectual, ¿no? Le preguntaban, bueno, a ver, señor Fontana, desde el momento en el que estamos tan sombrío, tan desesperanzado, tan terrible, en el que todo parece que es retroceso, recorte, contrarreforma y tal, dice, ¿qué va a quedar? O sea, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Qué va a quedar del estado de bienestar? ¿Qué va a quedar de los derechos sociales y laborales? ¿Qué va a quedar de la democracia? ¿No? O sea, vamos a salvar algo. ¿Qué va a quedar de esto? ¿No? Y el entrevistador esperaba que Fontana respondiera desde el conocimiento de la historia, analizando las experiencias anteriores, de momento y tal. Y Fontana lo que dijo fue, va a quedar lo que nosotros estemos dispuestos a que quede. Es decir, va a quedar, y Fontana no era precisamente Mr. Wonderful tampoco, va a quedar lo que nosotros no defendamos, es decir, va a quedar lo que no seamos capaces de luchar por mantener, ¿no? Quiero decir que no era un fenómeno de la naturaleza la crisis, no era una ley natural, no era inevitable que siguiéramos perdiendo, que siguiéramos cayendo, sino que estaba en nuestras manos. Y había una parte importante, por supuesto, una parte que está por nuestra alcance, que estaba en nuestras manos, ¿no? Y mirando al futuro, a este futuro en el que estamos, yo sigo pensando lo mismo, o sea, que el futuro será el de Segismundo o será el de los botijeros, en buena parte en lo que hagamos hoy y lo que estemos dispuestos a resistir, a luchar, a aceptar lo que estemos dispuestos, si nos vamos a resignar a comprarnos el búnker o si vamos a probar otras cosas, ¿no? Si vamos a dar algo de margen a quien intenten cambiar las cosas o vamos a hacer de Segismundo y los vamos a menospreciar y despreciar y burlarnos de ellos una y otra vez, ¿no? Y la otra idea con la que iba, que es de Rebecca Solnit, ¿no? que es una autora que me encanta, ¿no? y que hay una idea suya que está muy presente en la novela, que es la que luego si queréis hablamos, que es la de las comunidades nacidas en el desastre, que a mí es una idea que me encanta. Y Rebecca Solnit, en un artículo que salió justo la semana que estaba yo con la novela recién salió a la librería, también lo he contado ya varias veces, también, me repito mucho. Rebecca Solnit escribió un artículo en The Guardian, que luego no lo he visto traducido en España, no sé si es que no lo traducen, luego lo publican aquí, pero que me ha hartado de mandárselo a todo el mundo, ¿no? Escribió un artículo cuando estábamos, estoy hablando de la segunda semana de marzo, o sea, llevábamos 2 semanas de guerra, en el momento crítico, ¿no? Y escribió un artículo que se titulaba El futuro es incierto, pero hay esperanza en la locura, o algo así, ¿no? O hay esperanza en la locura, en el desastre, ¿no? Entonces era un artículo donde Solnit analizaba el momento en el que estábamos, ¿no? Decía que sí, que era de incertidumbre absoluta, que no sabemos lo que viene por delante, pero ella decía, como comentaba yo antes, que en esa incertidumbre caben muchas cosas, ¿no? Y que los últimos años han sido de incertidumbre también, pero han pasado muchas cosas. Nos quedamos solo con lo negativo, pero también ha habido otros cambios que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta y que están ahí, ¿no? Y que en esos momentos, en esos accidentes que tenemos permanentemente, en esa crisis y tal, pues pueden ocurrir otras cosas también. Y ponía, por ejemplo, por ir a lo concreto, por no fantasear ni teorizar, y decía que en el momento en el que estábamos ahora con la guerra, pues había hecho que con todo el tema del gas ruso, el petróleo ruso, replantear en Europa todo el tema energético, había hecho que un asunto que estaba pendiente en Europa, que podía haber tardado años, porque no había quien le metiera mano, que es el tema del modelo energético europeo, de repente, por la guerra, se aceleraba y había que replanteárselo todo, ¿no? Había que replantearse la producción energética, el consumo energético, la distribución de energía, había que buscar otra fuente, había que tal. Entonces, de pronto, eso había provocado abrir un melón que no había manera de abrir de ninguna manera y que con la guerra pues se había abierto, ¿no? Dice, y que no quiere decir, se podía luego, ese melón se podía cerrar de muchas maneras, se puede cerrar abriendo muchas centrales nucleares, comprando el gas no sé qué tal, pero a lo mejor puede ser el pie para hablar de otro modelo energético que tenemos ahí pendiente y que no conseguimos hacer, ¿no? Y terminaba Solnit, que es la frase que yo quería dejar, que es lo que me voy a hacer la otra camiseta como la de Fontana, terminaba Solnit con una frase preciosa, porque Solnit, aparte de tener buena idea, escribe muy bien, que decía, en esa idea de que el futuro es incierto, ¿no? Pero hasta ahí, quiero decir, es incierto, pero no tiene por qué ser necesariamente apocalíptico y distópico, decía, la frase decía, solo vemos hasta donde llega el haz de nuestra linterna, dice,
pero con esta linterna podemos atravesar la noche entera. Yo me quedo con esa imagen, ¿no? Con esa linterna, que daba un poquito, dice que no llegamos allá, pero vamos para adelante, es decir, vamos a seguir, ¿no? Es decir, no podemos rendirnos y comprarle el búnker ya a seguir el mundo. Bueno, yo he dicho antes que esta novela, desde el punto de vista estilístico, para mí... Que este es el momento, Marta, en toda presentación en el que me vibra el teléfono, porque mi editora me está mandando un mensaje diciéndome: decid que es una novela divertida, que me estáis poniendo... Voy, espera, es que vamos a porque eso. estamos aquí hablando de... Vamos a eso, vamos a eso. Estamos hablando de la guerra... Estamos hablando de las cosas que tienen importancia. Yo estoy viendo ya caras por ahí diciendo, ostras, vaya. Entonces cuando mi editora me dice, di que es una comedia, joder, que es una... Di que te vas a reír. Vamos a ver, Isaac, yo te he sacado la picaresca y no me has hecho ni caso. Me ha salido con Rebeca Solnit y no sé qué, yo lo entiendo, pero bueno, tenemos que hablar de la picaresca, pero antes vamos a hablar de otras cosas. Porque la parte divertida te he traído aquí para eso. La parte divertida. Alucinante, no sé si puedo darle un puñetazo. Bueno, yo he comentado que desde el punto de vista estilístico esta novela para mí es muy diferente a otras novelas tuyas, que para mí enlaza con un tipo de narrativa más tradicional en el mejor sentido de la palabra, lo digo, un narrador poco fiable, esos narradores de la picaresca, y en ese sentido, insisto, es muy diferente, pero al mismo tiempo veo que tiene muchas concomitancias con cosas que a ti te han preocupado en tus novelas anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que con El vano ayer hay una relación que gira en torno a las palabras tiempo, historia. Tú antes mirabas hacia atrás y recogías la frase machadiana, ahora tienes la obsesión de mirar hacia adelante, pero siempre estás moviéndote en la línea del tiempo. Hay una conexión a través de la idea de la memoria del trauma, de la utopía, ¿no? Porque yo en Lugar Seguro veo que están los resignados, están los instalados también en una lógica neoliberal que es tremendamente agotadora y que probablemente es la que nos conduce a esa destrucción y no nos deja utilizar las linternas de Rebeca Solnit. Y luego está la esperanza comunal, que yo creo que en gran medida arranca de tus experiencias en el barrio de Hortaleza en Madrid, ¿no? Entonces veo, por esa parte veo esa conexión con El vano ayer. Me acuerdo del País del Miedo, que para mí es una de las novelas de Isaac que más me gustan, aunque creo que siempre va creciendo, pero luego dentro de ese crecimiento uniformemente acelerado creo que hay novelas singularmente maravillosas como el País del Miedo, que es un libro en el que encuentro un vínculo a través del concepto del miedo público y del miedo privado y del miedo como instrumento de manipulación y del miedo como violencia y sobre todo también del miedo instalado en el lazo paternofilial, porque esta novela habla del mundo en el que vivimos, habla de la necesidad de confiar en un futuro a través de nuestras acciones, pero es una novela que también habla de la familia y que también habla de las relaciones entre los padres y los hijos y lo que se transmiten los padres a los hijos, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho cómo se relacionan las tres generaciones de los Segismundos. Creo que es uno de los puntos fuertes de la obra. Veo relación clarísimamente tanto con los relatos de Tiza Roja como con La mano invisible, porque es una novela en la que se habla del trabajo y se habla de cómo la gente se gana la vida en un territorio que está concebido para que nos ganemos la vida con hostilidad y con picaresca y que el que bueno es tonto, como se dice vulgarmente, ¿no? Y esa opción política y literaria para mí es muy, muy interesante porque tú nunca hablas del trabajo como escenario. Lo has dicho también esta mañana. Tú hablas del trabajo como un proceso y como algo consustancial a la naturaleza humana. Y una cosa que me divierte muchísimo y que enlaza con tu sentido del humor es que a mí me dejas absolutamente alucinada con la imaginación que tienes para los negocietes. O sea, yo no sé por qué te dedicas a la escritura. O sea, tú tienes una capacidad de inventarte negocios, no sé si calamitosos o no calamitosos, pero que a mí me deja atónita, ¿no? Desde las apuestas por las clínicas dentales, pasando por la venta de lugares seguros o lo que fuera. Siempre esto creo que eres un emprendedor frustrado. Esto te lo tienes que hacer mirar. No he acabado. Feliz final, que es una novela... para mí una preciosa novela de amor con una resolución estilística muy arriesgada desde el principio, con ese quiebro en el título,
y que me parece completamente conmovedora y que además pues presenta de manera muy, muy inteligente la posibilidad de simultanear el pensamiento de los dos amantes, haciendo juegos paratextuales y todas esas cosas. El amor también y la relación de pareja está muy, muy presente el lugar seguro, ¿no? Hay matrimonios marcados por las mentiras de hombres puteros, hay prostitutas salvíficas, como el personaje de Divina, hay parejas que se distancian porque comienzan a entender la vida de otra manera y quizá esa manía que tú decías antes de Segismundo a las mujeres botijeras de su vida, ¿no? Hay luego amores platónicos de mujeres a las que se ve como santas o como musas y que luego acaban siendo comunales militantes, como es el caso de Juliana, esa cuidadora maravillosa. Además, el lugar seguro es una metáfora, ese búnker es una metáfora de una protección, que es una protección espuria que yo vinculo con una mirada desviada, torticera respecto a los cuidados. Y por último, y con esto acabo los hilos con tus propias obras y con tus propias obsesiones, yo veo una relación importantísima con la habitación oscura, por tu interés con perdón por los agujeros. Tú estás obsesionado, es verdad. Yo es que recuerdo que hace muchos años, cuando Isaac estaba haciendo las presentaciones de la habitación oscura, yo presenté la habitación oscura en la librería Alberti de Madrid y me dijo, vamos a hacer la presentación a oscuras. Y yo dije, no fastidies, digo, porque si hacemos la presentación a oscuras, yo voy a tener que memorizar. Y recuerdo que en aquella época tenía yo en mi casa un andador de esos ridículos que yo usaba. Iba memorizando el texto con el que tenía que presentar la habitación oscura por culpa de Isaac, que me dijo, de como mucho puedes llevar un casco de minera. Y digo, no. Pero en esa habitación había también, en esa novela había un lugar comunal tremendamente erotizado, y ahí descubrí también unas capacidades de Isaac para la narración del sexo que no es nada fácil, que me parecieron muy, muy sobresalientes. Pero en todo caso yo quería destacar ese interés por lo excavado, lo oculto, el encierro protector que puede resultar tremendamente siniestro, el aislamiento por todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo quería explicitar todos estos hilos porque creo que son algunas de tus obsesiones narrativas más evidentes. Agujeros, miedos, búnkeres, posibilidades de futuro, revisiones del pasado que nos ayudan quizás a mirar hacia adelante, obsesión por las relaciones de pareja, nudos paternofiliales, porque en El País del Miedo también el nudo paternofilial y esa protección tremenda del padre hacia el hijo está muy presente. Cuéntanos un poco todas estas cosas, pero no te enrollen mucho. No mucho más que... Sí, o sea, lo has dicho perfectamente. O sea, obviamente hay muchas líneas de continuidad con mis novelas anteriores y tú las has identificado perfectamente, ¿no? Pero hay una que en efecto tiene que ver con los espacios cerrados, los espacios pequeños, los espacios de encierro, con la tensión entre el dentro y fuera, entre el encierro y la salida del encierro, entre el encierro que es el encierro entre uno mismo o la comunidad, ¿no? El salir de ahí. Y de hecho me lo comentó una vez un lector con bastante lucidez, ¿no? Que decía que en mis novelas había un progresivo achicamiento del espacio, ¿no? Como que en cada novela iba cerrando cada vez más el campo, ¿no? El campo de visión y el espacio en el que se movían, ¿no? En El Vano ayer es una novela que se desarrolla en un país, ¿no? En un país y en una época, en una serie de años. En el país del Miedo ya es en una ciudad, o ni siquiera en una ciudad, en un barrio, y además el protagonista está cada vez más encerrado, cada vez se mueve en menos espacio, en la casa, el trabajo, el centro comercial, el coche, y va como encerrándose cada vez más. La Mano Invisible es una nave en la que están encerrados los trabajadores también, están ahí trabajando de forma ahí obsesiva. En La Habitación Oscura, todo se desarrolla en una habitación en la que están ahí todos metidos, en efecto, por mucho que se cuenta hacia afuera, pero están metidos en la habitación oscura. En Feliz Final no deja de ser una historia de dos personajes
encerrados en un discurso, es decir, lo que están encerrados en un discurso, en un girar sobre qué nos ha pasado, sobre qué hemos hecho, sobre lo que hemos sido, sobre lo que pudo ser, y pero están también encerrados y llegamos al búnker, ¿no? Que es el encierro total, ¿no? Pero frente a todo ese espacio que se va achicando, en el que nos vamos encerrando cada vez más, las novelas siempre dejan esa puerta abierta a ese exterior, ¿no? A ese, por contraste, o sea, por lo que necesitamos, por lo que buscamos, es decir, el intentar no encerrarnos, huir de los búnkeres, de las habitaciones oscuras que creamos como sucedáneos también de refugio y de comunidad, y que en realidad no es el tipo de comunidad que necesitamos, la que se da en una habitación oscura, salir de esos círculos discursivos en los que nos vemos atrapados también en una relación amorosa, en una ruptura, ¿no? Es decir, ser capaz de salir de ahí y abrirnos a otras formas también de afecto y de querernos, ¿no? Salir de la nave de la mano invisible y encontrarnos con otros trabajadores con los que sumar fuerza para no estar ahí solos bajo el foco, allí trabajando una y otra vez, y por supuesto salir como el protagonista del País del Miedo, salir de esos espacios, esos falsos espacios de seguridad, ¿no? Entonces es verdad que hay siempre un elemento espacial en las novelas, que decía, a mí más que lo temporal me interesa más la construcción del espacio, y lo que el espacio cuenta, ¿no? Todo lo que el espacio dice y las formas de intervención en el espacio también, en el espacio público y en el espacio privado, que decir, hay mucho ahí de lo que me interesa. Me viene a la cabeza un libro que si lo tenía aquí en la librería, corred a por él, porque es un libro maravilloso que leí hace años, que es de un historiador que se llama Carl Schlegel, que se llama En el espacio leemos el tiempo, que es un ensayo magnífico, de verdad, que os lo recomiendo que lo busquéis. Yo creo que el libro que más he recomendado en mi vida está en Siruela. Es un ensayo gordísimo, pero está hecho de pequeños capítulos, donde hace un análisis espacial en vez de temporal de la historia del siglo XX, ¿no? A partir de los espacios en vez de a partir del tiempo, ¿no? Pero me estoy yendo. Entonces sí que es verdad que hay muchas líneas de continuidad en cuanto a ese tema espacial, pero también en una serie de temas, de reflexiones, de inquietudes que están muy presentes en mis libros anteriores y que acaban llegando todas al lugar seguro, ¿no? Lo que pasa es que el cambio que hay, el giro que hay ahí, un poco el giro que yo hago, casi el 15 que hay en mi literatura, ¿no? En los últimos tiempos, ya desde Feliz Final para acá, en los cuentos sobre todo, y ahora también con esta novela, es verdad que es esa mirada, no sé si es una obsesión, pero esa preocupación por el futuro, ¿no? Por el mirar hacia adelante, ¿no? Por evitar la mirada hacia atrás, por no caer en la nostalgia en la que estamos al final una y otra vez atrapados, ¿no? En esa nostalgia, en esa idealización del pasado, en ese buscar en el pasado lo que pudo ser, en ese buscar experiencias del pasado y ejemplos del pasado, o aquello que creemos que perdimos, ¿no? Y que a lo mejor no fue ni siquiera como lo recordamos, en salir de este presente inmóvil en el que estamos, ¿no? Y el ser capaz de pensar ese futuro, y más que pensar, imaginar, ¿no? Insisto en el concepto de imaginación, ¿no? Porque lo hemos hablado también esta mañana, ¿no? Que es un tema que me interesa mucho y del que hay una serie de autores que vienen pensando y escribiendo sobre ello, que es el concepto de imaginación política, ¿no? Ser capaces, no ya como escritores, sino como sociedad, como comunidad, de imaginar otros futuros y otros presentes también, ¿no? Pero de imaginar otras formas de vida, otras formas de organización en las que la literatura puede hacer algo, ¿no? También. Vamos a contentar ya a Elena Ramírez, que es la editora de Isaac Rosa, la editora de Seis Barral, porque es verdad que esta novela es una novela aparentemente ligera, se lee con ligereza, o sea, se lee con agrado, se lee con facilidad, aunque tenga un montón de capas como una cebolla sobre las que tenemos que reflexionar y nos enfrente al monstruo que podemos llegar a ser nosotros mismos. A mí me ha enfrentado a la monstrua que soy, pero hay un elemento que hace esa lectura falsamente fácil, que tiene que ver con el sentido del humor. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo has trabajado el sentido del humor en esta novela, y sobre todo a mí hay una parte del libro en la que verdaderamente me carcajeaba, que es cuando hablas del colegio de los niños triunfadores, ¿no? Cuando Segismundo padre llega avisado al colegio de Segismundo hijo, que también tiene unos negocietes estupendos, y empieza a reflexionar en voz alta sobre los niños triunfadores y esas comunidades que no se sienten comunidades, y ahí ves la lucidez de Segismundo, claro, porque creo que ese es el momento de la novela donde Segismundo hace los comentarios más lúcidos. Entonces me gustaría que reflexionaras un poco en voz alta sobre cómo utilizas el sentido del humor en tus novelas, y también la importancia que le concedes en tus novelas a la educación. Yo creo que es algo que también está siempre muy presente en tus libros. Bueno, el sentido del humor en la novela, ¿no? Lo que puede tener esta novela de cierta comedia, ¿no?
o yo intentaba que fuera del tipo de comedia que a mí me gusta, ¿no? Que es la comedia, lo dijo antes Rafa. La inteligente. No la inteligente. La que te deja con la sonrisa congelada, ¿no? La comedia amarga, la comedia, a veces comedia triste, ¿no? Que te puede hacer reír, te puede hacer sonreír, te puede hacer hasta reír a carcajadas, pero que te puede congelar también la carcajada y dejarte esa mueca, ¿no? Yo es algo que siempre he buscado ya desde el vano ayer, ¿no? En lo que había algunas escenas que podían parecer como muy divertidas, muy de risa, pero te podía dejar la sonrisa congelada, ¿no? Entonces, en la novela, por un lado está la mirada de Segismundo, ¿no? Que desde el momento en que él nos cuenta, desde ese describimiento, desde el que él habla, y como decía antes, en la que dispara en todas direcciones, que a veces acierta, porque es verdad que cuando uno dispara así, a veces da en el blanco, ¿no? Y a Segismundo le puede pasar, ¿no? Pero esa mirada, claro, en la que nos podemos reconocer en muchos momentos, en la que puede decir cosas que todos hemos querido decir alguna vez o que todos hemos pensado alguna vez, pero también está en lo que se va encontrando en su deambular por la ciudad, ¿no? Es decir, en esa peripecia suya, que ya de por sí tiene algo de cómico, es decir, que es de alguien que va corriendo por la ciudad, acompañado de su hijo que se ha metido en un lío gordo, buscando a su padre que se ha perdido, persiguiendo un tesoro, encontrándose, cruzándose con distintos personajes, es decir, que tiene algo de comedia, ¿no? De algo de comedia que sabes que va a acabar mal, además, que no va a conseguir el tesoro, ni encontrar nada, ni conseguir nada. Pero aparte, aparece una serie de elementos que en sí mismos, con la sola enunciación de ellos, ya resultan cómicos, ¿no? Y hablo del colegio, por ejemplo, ¿no? El colegio de los niños triunfadores que aparece en la novela, que es un colegio privado, del que se habla, en el que está su hijo, en el que tiene matriculado a su hijo, aunque no puede ya ni pagar la mensualidad, pero porque espera que sea como la última oportunidad de que su hijo se salve, de que su hijo sea el que de las 3 generaciones del mundo consiga de verdad llegar a algo y llegar arriba. El colegio de los niños triunfadores, hay quien lee la novela y piensa que es una caricatura, ¿no? Sí, hay quien lo lee y dice, no es que sean así, es que es exactamente así, está cogido de un colegio que existe, es decir, no me he inventado nada. Pero hay quien lo lee y piensa que es una caricatura, y yo cuando escribí la novela me entraban ganas de poner una nota a pie, como para decir, esto existe, ¿no? Porque, porque quiere decir que no pensaran que esto es una sátira, que esto es berlanguiano, que esto es... No. O sea, está cogido de un colegio, o sea, a mí hay una serie de realidades, de espacios, de mundos que me fascinan y que tienen ese elemento cómico que les protege también porque los vuelve inverosímiles, que es todo el mundo de la clase alta, ¿no? Es decir, los colegios, los clubes que aparecen también en la novela, ¿no? Esos clubes elitistas, esos clubes exclusivos, que donde cuesta un pastón entrar, pero aparte te tienen que avalar 4 o 5 socios y así dejan fuera a los Segismundo que tienen dinero pero que no tienen clase para entrar, ¿no? Y todo ese mundo me fascina, me parece que tiene un lado cómico, pero el colegio, como digo, que voy a ir, es un colegio que existe y yo solo le he cambiado el nombre. O sea, el colegio, pues no sé si creo que se llama Nuevo Centro y yo he puesto New Center, o sea, le he cambiado el nombre en inglés, pero el colegio existe, lo podéis buscar. Pero fijaos que con mucho espíritu comercial, claro, él acierta realmente. Es un colegio madrileño para más señas, donde vale un dineral la mensualidad, un colegio privado, elitista, que basa su educación, su modelo educativo, como se dice en la novela, en valores empresariales. O sea, sus asignaturas están atravesadas por lo empresarial y que imparte un máster de empresa desde los 9 años. Así, o sea, eso es lo que te ofrece el colegio, ¿no? Lo que vende. Por supuesto, en trilingüe o cuatrilingüe, ya no sé hasta qué nivel, y que se anuncia como el colegio de los niños triunfadores. O sea, el colegio tiene en la puerta, el edificio, bueno, tiene varios edificios, una especie de campus un poco... con ciertas aspiraciones de parecer aquello como un campus americano con sus céspeditos y tal, tiene varios edificios, y en la entrada hay una valla publicitaria enorme donde pone en 4 idiomas, en español, inglés, francés y chino, bienvenidos al colegio de los niños triunfadores. Y además recuerdo que en inglés está mal escrito, o sea, que como el colegio de los niños triunfadores está mal escrito, ¿no? Y esto, como digo, que existe. Yo lo meto en una novela y hay quien piensa que esto es una caricatura de brocha gorda. Pero es que si cuento la historia completa del colegio ya no os la creéis porque ya es como si esto me la creéis. Yo supe de este colegio por una noticia, que la podéis encontrar por ahí buscándola, una noticia de ese colegio que había tenido un problema porque el colegio de los niños triunfadores y todo esto tenía una parte de los profesores que no los tenía dado de alta, ¿no? No, espera, que es más divertido todavía. La inspección de trabajo fue al colegio y la dirección escondió a los profesores en un baño y la inspección de trabajo encontró a los profesores en el baño. Entonces, esa historia del colegio de los niños triunfadores con la inspección de trabajo sacando a los profesores de un baño, yo lo meto tal cual en una novela y me dirían qué exageración, qué caricatura, qué tal, ¿no? Y sin embargo eso es tal cual, que yo ahí no he añadido nada, o sea, me he limitado a contar una realidad que muchas veces se protege precisamente, evita ser representada desde la ficción por ese carácter que tiene que nos parece inverosímil, ¿no? Que nos parece hasta eso, caricaturesco, ¿no? Y sin embargo es así, pues, tío, podéis buscar la noticia del colegio de los niños triunfadores.
Bueno, no hay nada más que ver a personajes, tú has citado las clases altas y aristocráticas. Yo cada vez que veo a Tamara flipo. O sea, yo no puedo entender que exista un ser humano así y lo cuentas en un libro y dices, no es verdad, te la estás inventando, ¿no? Bueno, pues sí, existe, es real. Sin ir más lejos, hablando de pillos, como dicen algunos, no de pícaros, toda la historia de las mascarillas, ¿no? Si esa historia, con lo que sabemos de la historia, con lo que hemos oído, con los audios, con las conversaciones, con el tipo pidiendo una medalla por lo que había hecho, si lo metes en una novela, te dirían eso, que te has pasado, que se te ha ido la mano, ¿no? Que esto es una historia tal, ¿no? Y esto tiene que ver también con algo que me has comentado antes, que es lo de mi condición de empresario, de emprendedor frustrado, ¿no? Yo me he pasado en algunos momentos, me pasa con esta novela, ¿no? Que de repente parece que estás dando ideas, ¿no? Que a mí me dicen ahora, claro, la novela del vendedor de búnker sale en un momento en que estamos con la guerra, en el que hay gente que no está en búnkeres metafóricos, sino en búnkeres reales metidos, y entonces me dicen, eres un visionario, ¿no? Escribir una novela. Y digo, no, hombre, si fuera un visionario, voy a montar una empresa de búnkeres, no habría escrito una novela, ¿no? Pero yo he escrito varios cuentos, ¿no? Sobre todo cuentos, ¿no? En los que miraba hacia el futuro también, pensando en posibles vueltas de tuerca de las empresas, del capitalismo, de las formas de trabajo, de las formas de organización del trabajo, llevándolo más allá, en ese caso nada optimista, ¿no? más bien distópico, y siempre me he quedado un poco la sensación de estudiando ideas, ¿no? O sea, se le va a ocurrir, o sea, proponía unos negocios descabellados, pero no tan extraños, y además cuando salía el cuento siempre había quien me llamaba, o sea, quien me escribía y me decía, y me mandaba un enlace a una noticia y decía, si eso ya existe, si es que eso lo hace tal empresa, no, esto aparece así, no me acuerdo. Saqué una cosa de una empresa de estas de la nueva economía, una app de esta de tipo Globo y todas estas cosas, que lo que hacía era usar a los mendigos que están en la calle, ¿no? Usarlos como llaman a los trabajadores que no reconocen trabajadores, como pero no rayes, pero las empresas lo llaman colaboradores, me parece, ¿no? Ellos para no reconocer su trabajo lo llaman nuestros colaboradores o algo así, ¿no? Pues de una empresa que usaba como colaboradores a los mendigos, entonces tú con una app podías pedir algo que necesitaba, entonces localizaban al mendigo que estaba más cerca, el mendigo iba a la tienda, a la farmacia, lo que fuera, lo recogía y te lo llevaba, y además quedaba en manos del cliente para lo que quisiera, que al final era darle una limonda, ¿no? Entonces yo se lo escribí como en un cuento que estaba contado en el lenguaje, en la jerga empresarial, y a mí me parecía descabellado, pero me daba miedo como que estuviera dando ideas para que algún emprendedor de esto montara una app, no sé, me acuerdo que el nombre era, yo daba hasta el nombre ya de la empresa, era Beg for You, que era Beg 4U, que era Beg for You, que es como que mendigo, que pide para ti, ¿no? O sea, parecía como nombre, como marca, era para registrarla, ¿no? Y entonces enseguida me apareció alguien que no sé dónde, en Estados Unidos supongo, pues había un experimento que había hecho una empresa de, por supuesto, todo lleno de buenas intenciones y de un discurso positivo, de responsabilidad social corporativa de la empresa, dar una oportunidad a los que están en la calle, darles una oportunidad de trabajo, y que prácticamente había hecho eso, convertir a los mendigos en repartidores a cambio de la voluntad, ¿no? A cambio de la limosna. Y esto tiene que ver no con mi imaginación como escritor, sino con la imaginación capitalista, que eso sí que es imaginación. Es decir, si la imaginación nuestra, si la imaginación política, si la imaginación crítica parece que está últimamente un poco bloqueada, ¿no? Y que nos cuesta o no nos atrevemos a imaginar otras formas de, como digo, de vida, otras formas de trabajar, otras formas de organizarnos. Sin embargo, la imaginación capitalista está desatada. Es decir, eso sí que es imaginación, es decir, la capacidad que tiene para crear nuevas realidades, para proponer nuevos negocios, para proponer nuevas formas de expropiación, de saqueo, es decir, eso es admirable, eso sí que es imaginación, no la nuestra, ¿no? Bueno, Isaac como escritor imagina y también mira muy bien lo real y observa. A mí el otro día me mandó por WhatsApp una foto que yo te juro que pensé que era una brocheta de cordero. Digo, ¿por qué me manda Isaac una brocheta de cordero? ¿Y qué va? Era un instrumento para ejercer una nueva terapia de estas de belleza, que era la maderoterapia. Entonces era como una especie de cuadrados de brocheta de madera, que eso tiene que hacer un daño espantoso. Y me decía, de esto tienes que escribir una columna, esta columna tú la... Y yo decía, pero claro... yo sé que esas cosas te encantan. A mí me encanta, todo lo que tenga que ver con el cuerpo me encanta, y la madera, y bueno, me voy a hacer maderoterapista o terapéutica o lo que sea. Pero eso tiene que ver con la capacidad de mirar la realidad. O sea, él imagina, pero él imagina también en función de lo que ve, y entonces, claro, como la imaginación capitalista es tan desmesurada y está tan absolutamente loca, él luego la filtra en textos literarios que resultan verosímiles, que resultan críticos y que al mismo tiempo resultan muy divertidos. Has citado algo fundamental en la novela,
relacionado con el sentido del humor, pero sobre todo relacionado con la construcción de la trama, y es que tú tienes un MacGuffin, que diría nuestro amigo Hitchcock, que es maravilloso, que es el MacGuffin de los juegos de pistas para lograr el tesoro. Que es a lo que juegan el Segismundo intermedio con el Segismundo padre cuando son pequeños, y al mismo tiempo es todo el mecanismo que te sirve para mover a los personajes a lo largo de la novela. Entonces eso también es un ejemplo de la brillantez de Isaac como novelista, a través de un recurso muy sencillo, aparentemente muy sencillo, muy elemental, querido Watson, que sabéis que es una frase que jamás dijo Sherlock Holmes. Él consigue movilizar toda la trama y consigue atrapar el interés del espacio de recepción. Entonces eso me parece algo muy loable y muy difícil de lograr. Lo has dicho perfectamente, o sea, es el MacGuffin, que es lo que Claro. pone en marcha la trama, porque yo necesitaba algo para mover a ese film, Claro, ¿no? claro. Porque además el planteamiento inicial de la novela... Pero lo que yo quiero decir es que se te tiene que ocurrir, que esto Claro, no es fácil. Bueno, sí, pero quiero decir que el planteamiento inicial de la novela, tal como yo pensé inicialmente, Lugar Seguro, era un vendedor de búnkeres, aparecía todo lo que aparece más o menos en la novela, pero el planteamiento inicial, que está en la primera frase de la novela, ¿no? Porque está inspirado en el nadador de Chiver, ¿no? Sí. En el relato de Chiver, y más todavía que en el relato de Chiver, en la película, ¿no? La película esta con Mark Lancaster y tal, ¿no? Que es esa historia que conoceréis, ¿no? Del tipo del hombre aparentemente triunfador, ¿no? Que está allí en una casa en la urbanización, en la casa de unos amigos, tomándose la copa, estupendo, en bañador, guapísimo, y cachas como era Mark Lancaster, y entonces se tira en la piscina, se asoma desde lo alto de la urbanización y mira la continuidad de piscina de la urbanización, su casa al fondo, dice, desde aquí, como dice al principio de la novela, desde aquí en dirección al sureste, podría ir a mi casa nadando, ¿no? Podría ir a mi casa de piscina en piscina, y se propone ir nadando. Entonces, si habéis visto la película, habéis leído el relato, va de piscina en piscina, pero según va avanzando el día, según va cayendo el sol, va cayendo él también, y vamos viendo que el triunfador acaba siendo un pobre hombre que llega muerto de frío a la casa cerrada. Entonces, a mí me gustaba mucho ese planteamiento. Inicialmente iba a ir, como dice en la primera línea, que él dice, desde aquí a mi casa podría ir bajo tierra, ¿no? Podría ir de lugar seguro en lugar seguro. Y el planteamiento inicial de la novela era él, como ocurre en las primeras 50 o 60 páginas de la novela, que era él de búnker en búnker, de lugar seguro en lugar seguro, de cliente en cliente, ofreciendo su producto, yendo a algunos que estaban ya medio instalar, encontrándose tal. Pero claro, eso te da para 50 o 60 páginas. Hay un momento en que tienes que poner en marcha ese Segismundo y tienes que sacarlo de bajo tierra, y no puedes llevarlo como digo, bajo tierra todo el tiempo, de lugar seguro en lugar seguro. Entonces necesitaba algo que pusiera en marcha la acción, ¿no? Y ese algo era, en efecto, el MacGuffin, el pretexto que es el tesoro, ¿no? El posible tesoro que está ahí. En la novela tiene esa parte de búsqueda del tesoro, ¿no? de ese tesoro posible que puede estar ahí, que él va buscando, que los lectores también pensamos si aparecerá o no aparecerá, ¿no? Ese tesoro, y que, como suele pasar con toda la búsqueda de tesoro, termina siempre en decepción o en encontrar otra cosa, en encontrar otro tipo de tesoro, ¿no? Encontrar algo que no esperabas encontrar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la búsqueda del tesoro, me encantan los juegos de pistas. O sea, yo soy de los que le hago juegos de pistas a mis hijas, como él dice que le hacía su padre, que en la novela además casi el único elemento de afecto que él tiene con su padre, los juegos de pistas que le hacía. Pero a mí me encantan los juegos de pistas, y ese tesoro que estaba ahí, esos juegos de pistas, al final no deja de ser también una metáfora de lo que es una novela, de lo que es escribir una novela y leer una novela, que es seguir pistas con una promesa de un posible tesoro que al final no es a lo mejor el que te esperabas encontrar, ¿no? Pero que está ahí también, pero que en efecto la función que tiene es poner en marcha la trama y hacerlo correr por la ciudad, y hacerlo moverse por la ciudad y cruzarse con los que se va cruzando y encontrarse con ese tipo de situaciones. Hemos hablado del narrador, que es Segismundo, que para mí es un hallazgo narrativo. Segismundo, quiero decir, hijo intermedio, un hallazgo narrativo, pero me gustaría que nos hablaras un poco de Segismundo padre, y que nos contaras un poco por qué Segismundo hijo le tiene que contar la novela a Segismundo padre, por qué Segismundo padre es el interlocutor, el destinatario, el narratario, que se diría, de Segismundo hijo, y cuál es el papel en tu libro de la desmemoria y de la demencia. Sí, la novela está escrita en primera persona por este narrador, pero dirigiéndose en segunda persona a quien le está escuchando, ¿no? que es el padre, ¿no? Es el relato que le hace, el recuento de la jornada que le hace al final del día, ¿no? De todo lo que ha ocurrido durante el día, y en el que va añadiendo todo lo demás que le ha pasado en la vida, y que tiene algo de, como suele pasar en la literatura normalmente cuando
cuando un hijo se dirige a un padre, está mi padre aquí, por cierto, no sé por aludido. Por eso estoy hablando todo el rato del padre, cuando en la literatura un hijo se dirige al padre, suele ser para reprocharle, ¿no? Claro. Suele ser para acusarle. Es decir, el modelo seguramente original fundacional es la carta al padre de Kafka, ¿no? Que es ese tono también de dirigirse al padre y echarle las verdades a la cara, ¿no? Y en este caso es así, o sea, que el mundo está acusando a su padre, reprochándole, echándole en cara que le ha desheredado en vida, que le ha cargado con sus problemas y sus culpas, pero hay un elemento que es que el padre ha perdido la cabeza, ¿no? El padre tiene una demencia senil y entonces está dirigiéndose a un padre que ya no existe, ¿no? Y en algún momento de la novela le empieza a darse cuenta, empieza a resignarse a lo que él no quiere aceptar, que es que la enfermedad ha absuelto al padre, la enfermedad le ha convertido ya en otro, ¿no? Ya no es el padre al que puede acusar de nada, ya no es él, ¿no? Y esa es parte de la resignación o del aceptar la realidad por parte de Segismundo. Bueno, eso forma parte de la sabiduría psicológica de... Ahora, espera, ahora me ha llegado otro mensaje, Marta, pero es de tu editora. Me ha llegado un mensaje de la editora, no sé cómo se llama tu editora de contraseña, no sé cómo se llama, pero me ha llegado un mensaje que me ha dicho que si no vamos a hablar de tu libro. No vamos a hablar de mi libro. Yo creo que sí. No, lo que vamos a intentar es, si tenéis preguntas, que Isaac os las contestará, pero para mí es muy importante que nos digas, Isaac, por qué ser buena no es lo mismo que ser tonto. Bueno, es una pregunta muy importante, seguramente la pregunta más importante de la tarde. Y creo que la mejor persona para contestarla es Isaac. Claro, eso lo sacamos de Segismundo, que es alguien que, como decía antes, no cree en nada, no cree en el género humano, ¿no? Que no cree, un misántropo, no cree, por supuesto, en la bondad en los actos, ¿no? Es alguien que sospecha de la bondad, y en eso seguramente todos somos un poco Segismundo, que todos sospechamos de los actos bondadosos y todos pensamos que siempre hay algún interés oculto, ¿no? Que siempre hay algo ahí que justifica que alguien haga algo, y que incluso los actos más generosos siempre en realidad hay algo, aunque sea simplemente la satisfacción de hacer el acto, ¿no? Que es esa forma también de egoísmo casi. Y sin embargo, contra Segismundo, contra lo que él opina, contra esa imagen que él nos cuenta también de Juliana, que Juliana la vemos por lo que él nos cuenta. Él nos cuenta una Juliana angelical, ¿no? De buena, que de buena parece tonta, ¿no? De cómo se entrega y de esa manera, pero eso es lo que él nos cuenta. Luego resulta que descubrimos que Juliana, con otras cuidadoras, han montado un grupo de apoyo mutuo y están pensando en otras formas de organizar los cuidados y de repartir, que es un tema que a mí me interesaba mucho y que lo dejo ahí enunciado por parte de Juliana, de qué hacemos con los cuidados también, ¿no? Para que el sálvese quien pueda no tenga también otra versión que sea el cuídese quien pueda, el que pueda pagársela, ¿no? Entonces Juliana abre ese debate también de qué manera organizamos los cuidados en sociedad, ¿no? Para que no dependa de si el gobierno de turno hace o no hace, o de los recursos de cada uno, de qué forma podemos repartir los cuidados también, ¿no? Ella hace su propuesta, de la que por supuesto Segismundo se burla, pero contra Segismundo y contra la opinión de Segismundo, lo cierto es que todos sabemos y todos conocemos que hay un montón de comportamientos, de actos, de decisiones, de momentos, que solo se pueden explicar por la bondad, o llamémoslo por su nombre, por amor. Es decir, no tiene otra explicación, ya podemos buscarle las vueltas y encontrar interés. Y seguramente todos los conocéis en vuestro entorno, o os ha pasado vosotros mismos, lo habéis hecho. Es decir, cosas que solo se pueden explicar por amor, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y ayer en la Rafa, cuando quieras darnos un corte, si nos alargamos mucho, digo que creo que me están mirando, digo, no sé si es mirada Vale. Ayer me dijeron una cosa muy bonita en Zamora, en la librería Octubre, ¿no? Que es otra librería fantástica donde me encanta ir y donde también te quieren mucho, Marta. Me dijo una lectora que ya había leído la novela y que a ella lo que se había quedado sobre todo era con la historia de Segismundo, con su padre y con su hijo, la relación entre ellos. Y ella dice, Segismundo es alguien que lo que está buscando es que le quieran. Es alguien que tiene una profunda falta de afecto. Es alguien que ha tenido una relación con su padre en la que, como él dice en algún momento, nunca hemos sido muy de tocarnos, ¿no? Que le coge la mano por primera vez a su padre, que no reconoce la mano, que siente extrañeza por la mano de su padre, que tiene también con su hijo una relación en la que tiene más de padrino empresarial que de padre, ¿no? De encubrirle sus negocios delante de la madre, pero que quiere tener otro tipo de relación con su hijo, que no quiere reproducir con su hijo lo mismo que ha pasado con su padre, ¿no? Y que está buscando, es alguien que está derrotado, que se siente perdido, que está llegando al final de la escapada además, y que busca que le quieran, tiene ese elemento de ternura que está también ahí, ¿no? Y que yo quería darle también a Segismundo para que no sea sin más un cuñado del que nos podamos reír o con el que nos podamos reír, sino que tenga ese elemento de ternura con el que podamos empatizar también, al que podamos acercarnos. Porque además, yo creo que y en esto seguro que estamos de acuerdo con otras cosas, Marta, la ternura es un elemento fundamental que tiene que estar también ahí en el debate. Es decir,
en ese futuro del que hablamos tanto nos hace falta esperanza, nos hace falta imaginación, nos hace falta optimismo, pero nos hace falta mucha ternura también, ¿no? Que la solemos dejar fuera de la ecuación, ¿no? Y también, igual que hay una imaginación política, también tiene que haber una ternura política o colectiva, ¿no? Que creo que necesitamos. Tiene toda la razón, pero es que nos da como vergüenza hablar de ternura, yo creo. Yo por último quería destacar, hemos hablado de Segismundo abuelo, de Segismundo padre, pero claro, en todas las buenas novelas tiene que haber un personaje que sufra una transformación verdaderamente significativa, ¿no? Y en el caso de esta novela yo creo que el personaje al que se coloca en el punto justo en el que va a producirse esa metamorfosis tremebunda es el Segismundo nieto. O sea, tú ves cómo ese niño que se ha educado en el colegio de los niños triunfadores y que está haciendo trapicheos y negocios que para su padre resultan por una parte admirables y por otra parte peligrosos, está a punto de sufrir una mutación moral y una mutación política que tiene que ver con esa vivencia, con esa experiencia compartida a lo largo de la novela, ¿no? Entonces yo con esto lo que os quería decir que que Lugar Seguro desde mi punto de vista es una novela arriesgadísima y maravillosa porque se atreve a darnos confianza y a invitarnos a un ejercicio de imaginación política que se pueda proyectar en nuestras vidas cotidianas a través de la creación de un artefacto literario que es de una enorme lucidez, de una enorme economía de medios me refiero, no desde el punto de vista pragmático economicista, y desde una enorme imaginación por cómo construye la trama, por cómo consigue darle relieve psicológico a los personajes, por cómo traza los hilos entre esos personajes, porque juega con un sentido del humor en el que te hace sentirte muy cómplice, por cómo proyecta tu propia vida. Entonces, que por favor que la leáis y que la valoréis como por una parte pieza literaria y como por otra parte pieza literaria que forma parte de una realidad que merece la pena mejorar y transformar. Entonces, muchísimas gracias, Isaac, es un premio merecidísimo. Yo estoy muy contenta de que te hayan dado este premio y ya estoy esperando la siguiente novela. Sé que esto es muy duro decirlo, pero tío, trabaja. Te lo agradezco, Marta. Claro. Y aunque sé que me vas a permitir que meta un minuto publicitario para hablar de que sabéis que nuestra Marta acaba de sacar un libro que no quiere que hablemos, no quiere que se presente, pero acaba de sacar un libro formidable, Enciclopedia Secreta, que me lo he venido leyendo de viaje, ¿sabéis? Lo tengo anotado. No voy a poder comentar las notas porque no va a dar tiempo, pero un libro que aparentemente es un libro de recopilación de reseñas, de artículos, de lecturas de Marta, que eso aparentemente puede ser algo, o en principio puede ser poco atractivo, ¿no? Es decir, reseñas que ya has publicado en prensa, que estarán por ahí en internet, que tendrán tal, ¿no? Pero el conjunto de lo que nos deja Marta, o sea, es un libro formidable, de verdad. Es un libro generoso como es ella, porque este es un libro de una lectora muy generosa, de una lectora que lo da todo en cada reseña. No sé si supongo que habéis leído artículos de Marta hablando de otros libros. Aquí hay muchos donde uno se queda alucinado de cómo para hablar de una novela hablas de 15 novelas, hablas de 15 autores que nos los das a los autores, que decía, esto es un libro para ir apuntando lecturas que tenemos pendientes, ¿no? Es decir, hay un índice onomástico impresionante, o sea, hay un índice onomástico de no sé cuántas páginas de todos los autores, títulos, porque eres una lectora impresionante, que es decir, tu ritmo de lectura, tu capacidad de lectura. Yo solo conozco 2 lectores comparables a Marta. En cuanto a la velocidad de lectura, supongo, claro, porque no puedes haberte leído todo eso en ese tiempo de otra manera. Bueno, son varios en cuanto a su capacidad de lectura y a su capacidad de lectura con análisis, que es decir, lectura profunda, ¿no? Una es Pere Gin Ferrer, que es el director literario de Seix Barral, que es un gran poeta y que es un lector formidable y que se lee esto en 2 horas y además se lo lee en 2 horas pero te lo analiza y además recuerda y te cuenta y te lo pone en relación con otro libro y tal. Y la otra es mi hija Carmela, que tiene 13 años, que lee y relee y se lee un libro de 500 páginas en una tarde y se lo relee la tarde siguiente, ¿no? Pero lo de Marta, como digo, es asombroso y yo recomiendo mucho su libro. No voy a poder extenderme todo lo que me gustaría porque Marta es una lectora muy generosa que da mucho a los lectores, da mucho en cada reseña, no se limita a hacer un comentario crítico, sino que en cada una de esas reseñas aparecen muchas más cosas y además se da a sí misma,
Porque a mí una cosa que me habría encantado comentar contigo, y si quieres lo comentamos, que es que Marta, en cada una de sus novelas está Marta, y si sois sus lectores habéis encontrado que tiene elementos autobiográficos en todos lados, pero aquí hay una especie de reseñismo autobiográfico. Es decir, en cada una de las reseñas Marta empieza por poner claro desde dónde escribe. Es decir, desde dónde escribe, pero muchas veces literalmente. Estoy cocinando mientras escribo esta reseña. Estoy en este momento de mi vida y está ahí Marta y ahí, ya voy a terminar, no voy a decir mucho, en el conjunto de toda esta reseña, en el resultado de juntarlas todas, hay una especie de poética, de la escritura, en el que estás tú, que hay muchas cosas que Marta dice de otros autores o de otras autoras sobre todo, que yo la he ido subrayando porque cambiando el nombre de autora estás hablando de... Podríamos aplicártelo a ti, o sea, con lo cual hay una cierta afinidad con lecturas que vas escogiendo, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de literatura que te interesa, pero en cada una de las reseñas hay una poética de la escritura, del tipo de literatura que quieras, pero lo que más me gusta es que hay una poética de la lectura también. Es decir, esto es un libro que es un libro sobre cómo leemos, ¿no? Sí. Y es un libro que habla sobre, que hace de la lectura un acto civil. O sea, un acto civil, un acto compartido, un acto comunitario, ¿no? Y a mí eso es algo que me encanta en el libro porque sacas la lectura de donde está habitualmente, de la lectura que suele ser un acto privado, íntimo, que hacemos en silencio y que pocas veces trasciende, que pocas veces sale de ahí, que pocas veces compartimos, que pocas veces encuentra ese espacio social. Y aquí hay, yo creo que una reivindicación, una defensa de la lectura, como digo, de la lectura como acto civil, de la lectura como un acto compartido, como un acto político también, ¿no? Como un acto del que salir, ¿no? Entonces, como digo, no te vas a dejar preguntar, no vas a decir nada, pero un libro fabuloso, ¿verdad? Bueno, No esperáis a ti que veas absolutamente. no tengo nada más que añadir, ¿eh? Que estoy muy conforme con la interpretación de Isaac, tiene toda la razón del mundo y yo creo que lo que tenemos que dar a las personas, si tenéis ganas, es oportunidad de preguntar sobre lugar seguro. No seáis tímidos ni tímidas, que él se explica muy bien. Y lo tenéis a vuestra disposición. Y esto no es fácil. Ahí hay una pregunta. Has hecho un comentario y me surgía la pregunta, ¿no? Decías como en tus novelas el espacio se iba achicando. Entonces me preguntaba si era algo, un proceso subconsciente o era una consecuencia lógica o era incluso como una imposición creativa que te habías marcado. Pues no hay nada programático en ello. De hecho, como digo, me lo señaló un lector y yo entonces me di cuenta. Hay veces que los lectores te dicen, te cuentan lo que has escrito, ¿no? Te dicen lo que has escrito. Y me lo dijo y es verdad, ¿no? O sea, que hay algo ahí que va... que tiene o sea, hay un trabajo con el espacio en toda la novela, pero que se va, en efecto, achicando hasta llegar al búnker, que ya después del búnker ya no sé dónde más puedo... El ataúd será, ¿no? Como la película aquella de Paris, ¿no? El tipo está metido en el ataúd, pues será en la novela del tipo está en el ataúd o el feto dentro de la barriga, ¿no? O sea, algo así. Aunque esa ya la escribió... La del feto que hablaba, esta la escribió el inglés, no me sale el nombre, el de Chesil Beach. McEwan, que ya tiene la novela del bebé que habla de la barriga, ¿no? No, pero quiero decir que no hay algo programático, pero sí que tiene que ver seguramente pues, con todas esas reflexiones de fondo que están en todas esas novelas, ¿no? Que van conduciendo hacia ese encierro, ¿no? Ese encierro que además, pero también creo que en cada novela ese encierro que es más chico contrasta mucho más esa necesidad de salir de ese encierro, es decir, esa necesidad de que no nos metamos en el búnker, de que salgamos de las habitaciones oscuras, que no nos encerremos en la nave de los trabajadores ni en nuestra casa porque nos da miedo el exterior, ¿no? Sino esa necesidad de ampliar el espacio, ¿no? De no encerrarnos en el espacio pequeño, en el espacio privado, en el espacio individual, sino el conquistar o reconquistar el espacio público, ¿no? El espacio compartido. Otra pregunta. Yo he leído tu novela, con lo cual lo mismo contestas con un monosílabo, no, que le acabamos. Tienes una familia, 3 generaciones. Cuando les das voz en la novela, es lo primero, les das voz individual, y si les das voz individual, has tenido que darles a cada uno una manera de expresión, digamos, propia de su generación, y si esto lo has utilizado también como parte de las barreras que hay entre ellos, o no has tenido esa necesidad. Bueno, la voz que suena y resuena es la de Segismundo, lo que sabemos de los demás a través de lo que nos cuenta. En pocos momentos escuchamos al hijo, a Segis, ¿no? Escuchar de propia voz, no que lo cuente Segismundo. En algunos momentos escuchamos al padre por lo que se cuenta del pasado, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su propia personalidad, su propia psicología, su propia forma de ser.
el padre es el fundador de la saga, el hombre orgulloso, ¿no? El hombre que pretende ser ejemplar para su hijo, que pretende educar con su ejemplo de empresario, de hombre hecho a sí mismo, ¿no? Y habla como tal, es decir, tiene ese tono de hombre, de cierta grandilocuencia también, ¿no? Del que se cree realmente hecho a sí mismo, que le llama Segismundo el Grande, ¿no? El del medio, que es el narrador, es lo que escuchamos durante toda la novela, ¿no? Que es este hombre perdido, este hombre que está buscando su propio lugar seguro también, ¿no? Y el hijo, que es esa última generación, en la que aparentemente o inicialmente nos parece un granuja más, ¿no? A uno que está buscando el dinero fácil, solo que en otro terreno, ¿no? En el terreno tecnológico, pero es el que se va distanciando, como decía antes Marta, ¿no? El que se va dando cuenta de dónde conduce esto, de que si sigue los pasos de su padre y de su abuelo va a terminar como ellos, ¿no? Y es el que empieza a levantar el pie y empieza a pensar si realmente quiere seguir este camino, ¿no? Entonces sí son diferentes entre ellos, tienen una forma similar de relacionarse entre ellos, tienen una incapacidad para, como decía, para lo corporal, para el afecto, para lo físico, ¿no? Pero cada uno, en efecto, en su condición, en su realidad y su generación también, sí. Las formas del lenguaje. No tanto, porque se les oye poco, como digo, al niño, al abuelo, ¿no? O sea, esta es una novela en la que solo oímos la voz de Segismundo. Si tuvieras que hacer eso, ¿te lo plantearías? ¿Crees que hay una barrera cuando te diriges tu forma de expresión de tu generación a una generación anterior o posterior? Sí, claro, lo creo más allá de lo literario, es decir, lo creo ya no como escritor, sino lo creo como padre, ¿no? En la que, en efecto, o sea, entre generaciones, ahora mismo en el momento en el que estamos, entre nuestra generación y las generaciones más jóvenes, ahí seguramente en muchos momentos hay un lost in translation, quiero decir, hay muchos momentos en los que parece que no estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Y es lógico, quiero decir, les estamos hablando seguramente con el lenguaje de un mundo que ya no es, ¿no? De un mundo de un mundo que no es el suyo, sobre todo, ¿no? Es decir, el mundo que Segismundo intenta transmitir a su hijo, que es el que viene de su padre, que es el de esa idea de meritocracia, ¿no? De cultura del esfuerzo, de hombres hechos a sí mismos, del que pelea y trabaja duro lo consigue, no se compadece con el mundo de los segis de hoy, de los jóvenes de hoy, que ven que eso no funciona, ¿no? Que esto ya no es así, ¿no? Entonces, en efecto, ahí hay una barrera que no solamente es de lenguaje, pero que lo está ahí, claro. ¿Alguien más se anima? Sí. Una pregunta. Hay un libro reciente de María Negroni, de la escritora argentina El corazón del daño, con una frase que me impresionó mucho y me pareció que estaba sobrevolando, y era preguntar si estabas de acuerdo. Dice: la literatura es una forma del rencor. Qué frase escandalosa. La literatura es una forma de rencor. Bueno, o sea... Pero María Negroni dice: qué frase escandalosa. Vale. Es hacer el Ese comentario. es el comentario tuyo. Claro, no. Es de ella, es de ella. Exacto. Sí, sí. Sí, no, o sea, yo creo que el rencor es un material literario de primer orden, ¿no? Es decir, que hay mucha literatura escrita desde ese rencor, desde ese resentimiento, ¿no? Desde esos personajes que son como aquello que decía Rulfo de Pedro Páramo, que era un rencor viviente, era un rencor viviente, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en el rencor cabe mucha literatura, por supuesto, ¿no? Pero también se puede escribir sin el rencor, ¿no? Sin ese rencor. De todas maneras, si me permites pues meter un poquito aquí la cuchara, es verdad que en el espacio literario el rencor, el resentimiento, la venganza, el odio, la infelicidad son los espacios de prestigio. Recordad el comienzo de Ana Karenina. Todas las familias felices se parecen, las desgraciadas lo son cada una a su manera. Entonces hay una asociación entre la curiosidad del espacio de recepción y la desgracia, la maldad, la tiniebla, el reverso oscuro. Entonces es muy llamativo encontrar en este momento escritores pues como Isaac Rosa o como Belén Gopel, que intentan legitimar literariamente espacios que no han estado legitimados literariamente: la bondad, el sentido de comunidad, el no convertir en sinónimos la tontería con el ser una buena persona. Y creo que esas son actitudes literarias de riesgo que hay que valorar mucho y que están un poco en la línea de la frase que tú acabas de destacar. Bueno, Marta, como se suele decir, yo creo que esta gente querrá acostarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
No importa porque esto ya...